vamos a seguir en la tarde de hoy con nuestras clases. Muchas gracias a todos y ante todo desearles a ustedes una salud bien férrea, una fortaleza enorme, sobre todo para la familia. Quiero decirles que estoy muy contento porque todos esos views, todos esos likes que he visto me llenan de regocijo, como siempre les digo, siempre estimulante, porque ustedes deben conocer, como yo debo conocer su feedback, ustedes deben conocer mi nuevo feedback hacia ustedes después de recibir los mensajes. Sé que hay muchos que me esperan ya en el próximo tema, otros me ven por primera vez. Siempre les digo y les sugiero que recuerden que hay muchos temas anteriores que son la base de todo esto. Los videos que hicimos de neurociencia, les puedo asegurar que tienen una relación muy estrecha con esta anatomía cabeza y cuello. Les prometí que la anatomía cabeza y cuello que íbamos a ver no iba a ser simplemente anatomía por sí, sino con su relación con la neuroanatomía. Vamos a ver en el día de hoy vamos a ver lo que es la fosa craneal posterior. Fosa craneal posterior, habíamos visto la fosa craneal anterior y la fosa craneal media en el video anterior. Siguiendo, tenemos entonces la fosa craneal posterior. Esta fosa tiene una característica muy importante. Fíjense que esta anterior y esta media no tenían, por lo general, como lo vamos a ver, un límite superior un poquito estricto, que esta la hace un poquito más cerrada, un área pequeña, cerrada, y tiene un techo, el cual vamos a ver. Y este preámbulo es muy importante porque patologías, etcétera, de lo que es la fosa craneal posterior pueden provocar importantemente o compresión de estructuras internas, como la salida de elementos a través de ese agujero, el agujero magno, constituyendo una herniación de las estructuras que están próximas a la zona. Este preámbulo es muy importante y seguimos adelante. Bueno, aquí tenemos dos mensajes les llevo hoy. Un mensaje como el de siempre, una frase: tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. Quiere decir que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así en el estudio, en las materias, en la búsqueda de un nuevo libro, de un nuevo texto que te llene más del conocimiento en la medicina. Y aquí tenemos a Louis Pasteur, el famoso científico, médico científico, que trabajó tanto en lo que es los fenómenos infecciosos, en los primeros pasos en el descubrimiento bacteriano, a través de lo que es la pasteurización, etc., que contradijo para su época aquellos criterios de la generación espontánea. Él le dio prácticamente lo que fue un no a la generación espontánea. Quiere decir que había siempre algunas condiciones creadas para que creciera un grupo bacteriano, para que crecieran una cantidad de bacterias, en ese caso la levadura, y él demostró con sus teorías que no es así de por sí, que nada viene de la nada. No hay una tal generación espontánea. Siempre hay condiciones, y esto dio un gran paso a lo que fueron las medidas de asepsia y antisepsia, así como otros médicos que trabajaron con él en su época, un poquito antes e incluso un poco después, y hasta nuestros días, que se siguen descubriendo todo con relación a lo que es la asepsia y antisepsia. Bueno, bien, después de esto nos vamos a ir a lo siguiente. ¿Qué tema? Vamos a ver la fosa craneal posterior, que se encuentra aquí. Fosa craneal posterior. Huesos, vamos a ver los huesos que la forman, límites y comunicaciones, contenido, característica diferencial de esta fosa. Es lo que les decía al principio. Esta fosa tiene la característica de tener un límite superior un poco rígido, de duramadre,
formando lo que se llama el tentorium o la tienda del cerebelo. Lo que quiere decir que le da un límite superior y cualquier estructura, como decía, que se desarrolle en esta área va a comprimir estructuras vecinas. Sería entonces una de las anatomías aplicadas que veremos más adelante. Vamos a ver entonces qué límites tiene. Vamos a ver. Fosa craneal media sería, lógicamente, esta lámina, como ustedes vieron, la he usado en los 3 temas anteriores. Por eso, prácticamente, el límite anterior de esta fosa es la fosa craneal media. Recordad que aquí tenemos el límite anterior que dividía la anterior de la media, y aquí tenemos el límite más posterior que divide la media de la posterior, prácticamente, siendo esta fosa la más profunda. Su límite, su más anterior sería, entre la anterior y la posterior está la fosa craneal media, y esta hace un escalón, como decíamos, usando que es la más posterior, es la más profunda. La más profunda. Aquí vemos también el escalonamiento, aquí, que pasa su límite inferior por el agujero magno. Muy importante. Vamos a ver que si quitamos aquí, vamos a ver los huesos que la forman. Vamos a quitar un momentito todas las líneas para ver lo siguiente. Vamos a ver aquí que el hueso occipital es el que forma con mayor por ciento el área de la fosa craneal posterior, teniendo, por ejemplo, el límite anterior a lo que es el área del clivus, el borde posterior del dorso de la silla turca, aquí, y la cara postero superior del proceso petroso del temporal. Ese serían los límites anteriores. Y posterolaterales, aquí tenemos lo que es el occipital, con las fosas cerebelosas, etc. Toda esta área aquí sería la parte posterolateral, y la parte anterior, lo que decíamos, el clivus o el dorso de la silla turca, y la cara postero superior, aquí, de su límite era el borde superior del petroso. Recordaré, borde superior del petroso, aquí. Y prácticamente los senos transversos, la línea de los senos transversos, sería el límite superior. Y ahí va a estar en toda esa área el tentorio, que lo vamos a ver seguidamente. Seguidamente vamos a ver eso. Quiere decir que, y teniendo un fondo que se constituye prácticamente como el agujero magno, casi todo lo que es el fondo es un agujero, el agujero magno. Muy bien. Vamos a ver entonces huesos que la forman. Como decíamos, aquí se ve un poquito más, como que más cráneo natural. Aquí tenemos todo lo que es el área del clivus, la cara postero superior del petroso del temporal, y aquí todo el occipital posterolateral. Aquí también, un poquito más inclinado. Y aquí tenemos entonces todo lo que es lo que hemos explicado. Es una fosa pequeña, bien profunda, y está formada por estos huesos fundamentalmente. ¿Cuáles serían los límites? Tiene un límite anterior, entonces, ¿qué sería el clivus fundamentalmente? Tiene un límite posterior, que sería el occipital. Tiene un límite superior que la hace menos distensible, que sería, como vemos aquí, la tienda del cerebelo. Esa tienda del cerebelo que usted ve ahí, que va desde el área del seno transverso a encontrarse adelante, cerrando en la parte más anterior. Ahí. Prácticamente esa tienda del cerebelo sale hacia los lados, desde lo que es en la formación del seno recto hacia la región de los senos transversos. Ahí. Aquí lo vemos aquí lo vemos aquí, cerrando como un techo esa área. Ese sería lo que es los límites un poco más ya detallados de lo que es la fosa craneal posterior. ¿Qué comunicación y agujero tiene? Con la base del cráneo se va a comunicar a través del agujero magno.
con la base del cráneo. Además se va a comunicar a través del agujero yugular que está aquí. El agujero yugular que lo tenemos aquí, prácticamente en esta zona, ahí donde termina el seno sigmoideo, ahí va a estar el agujero yugular. Y también, lógicamente, no directamente, pero está el agujero hipogloso, canal del hipogloso, que también sale a la base del cráneo, pero un poquito indirectamente. Esas son las comunicaciones fundamentales. El agujero yugular, el agujero magno, y prácticamente se comunica con el oído interno, a través del agujero acústico interno. No lo hace, no es una cavidad en sí, es un lugar laberíntico donde está el oído interno y ahí se comunican por donde va a pasar lo que es el vestíbulo coclear, el octavo par y el séptimo par, el facial. Eso es importante tenerlo en cuenta porque así conocemos las estructuras que se encuentran, vamos conociendo algunas estructuras que se encuentran en la fosa. Muy interesante. Aquí vemos la disposición de las vértebras que se encuentran aquí. La primera vértebra, atlas, el axis, que se encuentran en relación directa con el occipital, formando la articulación atlanto-occipital. Esa articulación muy importante, atlanto-occipital, muy importante. Porque, lógicamente, ahí va a dar continuidad hacia lo que es el canal medular, la porción más inferior del tronco cefálico, y se forma la médula espinal. Quiere decir que esas son las comunicaciones fundamentales. ¿Ven? Muy bien. Aquí vemos la continuidad, aquí tenemos el agujero magno. Ahora, ¿qué detalles tenemos en esa fosa? Esa fosa tenemos detalles como, por ejemplo, tenemos vamos a empezar por acá, el clivus. Tenemos aquí este surquito, que es el surco canal petroso inferior. Tenemos aquí el surco sigmoideo, que es continuidad del surco para el seno sigmoideo. Este es el surco para el seno transverso. Y aquí prácticamente está lo mismo a este lado, transverso. Tenemos las fosas cerebelosas y las fosas cerebrales, que ya quedan por encima de esta fosa. Esas fosas cerebrales quedan ya por encima de lo que es la línea de la protuberancia occipital interna. Aquí vamos a tener entonces la eminencia occipital interna o prensa de erófilo. Vamos a ver entonces que prensa de erófilo. Muy interesante. La prensa de erófilo es esta. Aquí, este punto, donde está la confluencia de los senos, donde confluyen los senos, el seno recto y el seno sagital superior, confluye ahí, y confluye el seno recto. Y ahí se dirige hacia los senos transversos y sigmoideos para formar ya lo que sería la vena yugular. Bien, ¿qué otros detalles está? Bueno, el agujero magno, el canal del hipogloso. Aquí estaríamos hablando del agujero rasgado posterior. Hay un rasgado anterior que habíamos conocido, que estaría por aquí, rasgado anterior, y el rasgado posterior, que es el yugular. A través del yugular pasan tres importantes estructuras. Pasa lo que sería baja lo que es el 11 par, el accesorio, baja el 9º par y baja el vago, el 10º par, a través de ese agujero yugular, y a la vez se forma la vena yugular interna. Muy bien. Otro agujero que tenemos y que es importantísimo es el agujero magno. Lógicamente, en el agujero magno, como lo hemos visto en el tema ya anterior, baja lo que es el tronco encefálico, parte de él, y se continúa con la médula espinal, y ahí ascienden arterias importantes como la arteria vertebral, que va a dar lugar a la arteria basilar, tronco basilar, etc. Y asciende el nervio accesorio y después va a descender, a bajar junto con el vago y el noveno a través del agujero yugular.
Quiere decir que ahí tenemos una serie de agujeros y comunicaciones muy importantes. Está el canal del hipogloso, como habíamos dicho. Ahí está el conducto mastoideo, donde entra una vena emisaria. La habíamos estudiado. Así sucesivamente. Aquí se encuentra esta línea, esta cresta se divide en dos, formando una fosita. La fosita vermiana. Vermiana. El cerebelo tiene dos hemisferios y el vermis. Entonces ahí queda entonces en esa fosita el área del vermis. ¿Qué contenido hay en la fosa? En la fosa hay estructuras neurológicas, hay estructuras vasculares, hay capas, las capas meningias, está la dura madre, está la aracnoide y está la pía madre envolviendo directamente a estas estructuras neurológicas que conocemos ahí. El mesencéfalo, la parte más inferior, este mesencéfalo, el puente, la protuberancia y el tronco encefálico. Y la parte ya más inferior también de lo que es el bulbo raquídeo, que penetran a través de lo que es, junto con las capas, a través del agujero magno. Son las tres capas, dura madre, aracnoide y pía madre, que van juntos con los elementos que hemos mencionado. Entre las estructuras neurológicas vamos a tener el tronco encefálico. Todo ese tronco encefálico con la salida aparente de los pares craneales acá. Vamos a ver que habíamos estudiado en los temas, hay videos anteriores de neurociencia que hice y expliqué muy bien todas las salidas aparentes, pero bueno, vamos a darle un repasito. Quizás el tope más superior aquí, que se sale un poquito para la parte más superior de la fosa, estaría lo que es la salida aparente del tercer par. Ahí están los pedúnculos cerebrales, este es el surco ponto peduncular, y de atrás viene el cuarto par, que es el único nervio que sale de la parte posterior, más posterior del tronco encefálico. Tenemos entonces el quinto par, aquí. Tenemos el 6, el 7, el 8, 9, 10, 11 y el 12. Prácticamente. Solamente mencionarlo porque vamos a no meternos en la anatomía del tronco encefálico porque no acabaría. Muy bien. Les remito que ya videos sobre esto lo hemos tenido y les prometo más adelante hacer otro video de lo que es específicamente más adelante tronco encefálico, aunque ya hay un video de tronco encefálico específico en las clases anteriores. Tenemos entonces lo que es el cerebelo. Aquí está el cerebelo, ocupando un poquito la parte más posterior en las fosas cerebelosas del occipital. Muy bien, relacionado directamente con el tentorio, con la tienda del cerebelo. Aquí está. Queda en la parte posterior de la protuberancia como techo del cuarto ventrículo ahí. Está muy bien, ahí. Tenemos entonces las cisternas principales del cráneo, como la cisterna magna, que se encuentra aquí. La cisterna magna, vamos a venir aquí. La cisterna magna sería esta, aquí, cisterna magna. La cisterna protuberancial, que quedaría aquí. La cisterna interpeduncular, que quedaría aquí. Y la cuadrigeminal, que estaría aquí. Estas cisternas son un alivio del líquido cefalorraquídeo. Fíjense que inclusive en momentos en que me impide hacer una punción lumbar, puedo hacer una punción cisternar y puedo ir a la cisterna magna y estoy actuando por encima del agujero magno, o sea que le estoy quitando presión al cráneo por si acaso para evitar una herniación. Esto se puede hacer en los bebés también se puede hacer punción a nivel de las fontanelas. Tranquilo. Quiere decir que son las cisternas principales. Vamos a verlas aquí. Aquí estaría la cisterna magna, aquí estaría la protuberancial, aquí está la cuadrigeminal, perdón, aquí está la interpeduncular, aquí está la cuadrigeminal y ahí la pontina, cisterna pontina, y ahí la magna. Muy bien. Todo esto es importante conocer esa anatomía porque tumores
estructuras que crecen en la zona que pueden producir compresión versus ayudar a obstrucción del líquido. Son los que nos van a dar a nosotros futuramente los cuadros clínicos principales, como por ejemplo un meningioma, que aunque crece lentamente, como que es una zona enclaustrada, cerrada, puede comprimir estructuras vecinas. Vamos a ver entonces las estructuras vasculares. ¿Qué estructuras vasculares tengo? Las arterias vertebrales. Fíjense que aquí está, este es el cerebelo. Aquí estamos viendo lo que es el tronco basilar, aquí. Y las vertebrales que vienen subiendo, que suben y atraviesan el agujero magno, aquí están, para formar en la parte un poquito por detrás y por debajo del cerebelo, aquí forman lo que sería la arteria basilar, que tiene unas ramas importantes que pasamos a mencionar. Aquí hay este es el tronco basilar, que es este, y prácticamente lo que es el tronco basilar y su rama. Aquí estaríamos hablando de la arteria cerebelosa inferior, la cerebelosa postero inferior y la antero inferior, y estaríamos hablando de la arteria cerebelosa superior, y ahí mismo va a dar la arteria cerebral posterior, ahí mismo. No estoy detallando la anatomía, simplemente mencionando elementos que hay en la fosa. Y todas estas pequeñas arterias que usted ve aquí, ahí serían las arterias pontinas. Arterias pontinas. Recordad que este es el caso de lo que es cerebelo y parte, este es el cerebelo con parte de aquí. Se ha quitado lo que es el puente, ¿ves? Prácticamente. Esto es parte de ahí, un corte. Recuerden que la arteria vendría aquí así. Fíjense, la arteria vendría por aquí, da rama al cerebelo, las cerebelosas, etc. Y sube por acá en la parte anterior de la protuberancia. Muy interesante. Ahí daría las ramas. Muy bien. Estos son los lóbulos cerebelosos. Aquí, muy interesante. Y esto es parte del puente, ahí donde se dividió y forma las arterias, etc. Vamos a ver también el seno transverso, que sería este. Aquí. Que los dos se inician, senos transversos que se inician en la prensa de erófilo o torcular. Aquí, sería esta que está aquí. Seno sigmoideo, que serían estos que están aquí. Esto es, forman como un sigmoideo. Y seno petroso inferior. Seno petroso inferior, que sería este. Seno petroso inferior. Superior, inferior. Aquí sería el inferior y este es superior. Superior, inferior. Aquí. Este es el sigmoideo. Este es el seno recto. Esta es la gran vena de Galeno. Y ahí llega a ese seno recto. A ese seno recto aquí. Llega la vena de Galeno, que sería esta. Y el seno sagital superior. A la prensa de erófilo o torcular. Torcular. Ahí serían todos esos elementos vasculares que encontramos ahí, tanto arteriales, ¿no? La llegada de las arterias vertebrales formando el tronco basilar y sus ramas, el seno transverso y, lógicamente, ya las arterias que van a dar lugar a la irrigación del cerebelo y parte del tronco encefálico. Muy bien. Perdón. Tenemos entonces aquí una representación. Perdón. Tenemos aquí una representación de una resonancia magnética de la fosa craneal posterior. Aquí está
aquí está una representación. Aquí se ve como ahí está el cerebelo, aquí está el tronco encefálico, aquí. Aquí se ve una representación de un tumor X acá en la fosa, dando lugar a una compresión hacia adelante, se ve comprimido, una compresión hacia detrás y puede haber una compresión o empuje hacia el agujero magno. Muy importante esos síntomas que se pueden ver ahí. De ahí entonces sería la anatomía aplicada. ¿Qué anatomía aplicada podemos ver? Acá. Síndromes neurológicos asociados al tronco encefálico, porque pueden ser comprimidos nervios específicos de esa área, o también pueden ser síndromes vasculares asociados. Ahí les voy a referir al final, prácticamente están los videos que tienen los síndromes mesencefálicos, pontinos y vulvares. Síndromes vasculares como también de todo tipo, puede ser meningiomas que son, a pesar de ser de crecimiento lento, pueden siempre que crecen producen lesiones por compresión. ¿A quién van a comprimir? Bueno, al tronco encefálico, al cerebelo, así a las vías de drenaje del líquido cerebroespinal, y ahí va entonces la repercusión del aumento de la presión del líquido intracraneal y la consiguiente hipertensión endocraneal. Lesiones, por ejemplo, a nivel del agujero rasgado posterior y agujero yugular o agujero yugular, ahí se va a comprimir y va a dar lugar, lógicamente, a la compresión del nervio vago, del nervio accesorio, ¿ves?, que va en ascenso, y del glosofaringeo. Y obstrucción del paso del líquido cerebroespinal. Muy bien. Todas esas son lesiones que pueden haber en esa área. Tumores de la fosa posterior que provocan rápidamente síntomas cuando empieza a crecer y pueden incluir de forma general somnolencia, dolor de cabeza, cefalea, falta de equilibrio, náuseas, marcha descoordinada o la famosa ataxia, si tiene relación con el cerebelo. Bien, con el cerebelo. Y vómitos también, quizás relacionados con la hipertensión endocraneal. Muy bien. Tenemos además los meningiomas. En la fosa craneal posterior tenemos meningiomas. Recordar que el tentorio que cubre forma un claustro a esa fosa comprimida ahí, con un pequeño espacio, que cualquier crecimiento va a provocar lo que le decía, obstrucción o compresión de estructura vecina. El crecimiento lento pero expansivos, en los cuales puede haber cambios en la visión o visión doble, lógicamente, si está obstruyendo o comprimiendo el sexto par, fundamentalmente, o el cuarto par, etc., vamos a tener visión doble o borrosa. Cefalea también va a tener por compresión de las meninges y o hipertensión endocraniana. Y son peores en la mañana. Pérdida de la audición, si compromete a nivel del agujero acústico interno, el octavo par, dando lugar a vértigos o mareos, y alteración de la audición si da ahí también, y las lesiones faciales, puede haber parálisis facial, etc., si comprime al nervio facial. Puede haber convulsiones, debilidad en brazos o piernas asociado con ataxia, si comprime a lo que es el bulbo, al bulbo raquídeo. Esta fosa tendría todos los síndromes aplicables al tronco encefálico, pueden ser aplicables a la compresión o lesiones de esta fosa. Dificultad del lenguaje, sobre todo si comprime a nivel del hipogloso. Recuerden que el par craneal 12 par inerva lo que es la lengua, o también el quinto, el trigémino, si afecta la rama motora del músculo de masticación, se altera también el lenguaje provocando una disartria, puede ser. Signos y síntomas dependiendo si está comprimiendo uno de los pares craneales. Bueno, localizado en esta área de la fosa interpeduncular,
al tercer par, con posiblemente una oftalmoplejía, probablemente, tercer par. Localizado en la parte anterior de la protuberancia, quinto par, sobre todo quinto par, provocando la pérdida de sensibilidad facial y o alteraciones de la masticación, músculo de la masticación, con la lesión de la porción motora del trigémino. Localizado en el área baja, protuberancias 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 par. Todos estos pares craneales que pueden ser afectados por compresión en esa área, un tumor que crezca, meningioma en esa área, los síntomas y signos van a ser de acuerdo al nervio afectado. No hay un cuadro clínico específico ahora mismo, pero les menciono todo lo que puede haber de forma general para que sepan. Lesiones vasculares, síndrome de fase. Es un síndrome acrónimo inglés utilizado para múltiples síndromes que se pueden dar lugar en la fosa craneal posterior. Asociación de malformaciones de la fosa craneal posterior, grandes hemangiomas faciales asociados con este síndrome, grandes hemangiomas faciales que se ven sobre todo al nacer el niño y pueden desaparecer con los meses, cuando es un hemangioma, sobre todo de tipo congénito. Coartación aórtica afecta al recién nacido y niño y puede estar asociado o no al síndrome de Dandy-Walker o Wallenberg. El síndrome de Wallenberg se ve sobre todo en el bulbo raquídeo, la afectación de las paredes laterales, asociados con alteración de la irrigación de las arterias cerebelosas más inferiores, y así. Y en lo que es el Dandy-Walker, relacionado con el desarrollo, con la no formación del cerebelo y del vermis. Esto tiene que ver con el metencéfalo, que es la porción, que es la parte embriológicamente que viene del metencéfalo. ¿Ves? Recordar que está prosencéfalo, ¿ves? Lo que es el prosencéfalo, el diencéfalo, está el metencéfalo, mielencéfalo y mesencéfalo. La porción más inferior del metencéfalo, que da lugar a esta parte del cerebelo y del vermis, no actúa correctamente y ahí viene la mala formación del Dandy-Walker. Hipertensión endocraniana por obstrucción del agujero magno. Fíjense que aquí hay una triada específica. Recordar que cefalea, vómitos y edema de la papila. Lógicamente, al haber vómitos en proyectil, papiledema bilateral, es lógico que también esta presión sigue un poco más repercutiendo hacia atrás, cuarto ventrículo, tercer ventrículo y ventrículos laterales, que van a estar dilatados en el MRI o la resonancia nuclear magnética. Pero, lógicamente, es por compresión a nivel del agujero magno y esto repercute hacia atrás. Meningioma próximo a esa zona cierra y entonces aumenta hacia atrás la presión. Puede ser que haya una hipersecreción de líquido, como es el Arnold Chiari 1, o puede ser que se esté segregando normal el líquido, pero no tiene un drenaje adecuado. Son las tres fundamentales de esta parte. Herniación de las amígdalas y cerebelo. Aquí estaríamos hablando del Arnold Chiari, como les decía, 1, que es un drenaje excesivo, y el tipo 2, malformaciones que van a complicar, a producir aumento de presión en la fosa y desciende lo que es parte del tronco encefálico y las amígdalas cerebelosas y el cerebelo. ¿Ves? Desplaza estructura próxima al agujero magno hacia el canal medular. Durante la realización de punción lumbar también se pueden producir herniaciones, como pasamos a explicar. Pero este es el tipo de la herniación amigdalina por aumento de la presión intracraneal, sobre todo por debajo de la tienda del cerebelo. Complicación de la punción lumbar. Lógicamente, si hay una hipertensión endocraniana, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la punción lumbar, porque ahí puede haber una herniación de las amígdalas cerebelosas,
de la porción en un enclavamiento, que así se llama. Y hay que hacerlo entonces con manometría para evitar que el líquido fluya a gran velocidad o que lo haga de forma controlada. Muy importante eso. Todos estos datos hay que tenerlos. El médico tiene que ser muy integral. El médico, sobre todo el médico que se termina de graduar, que va a un posgraduado, debe estar muy preparado en todas estas cosas. Muchas veces le toca hacerlo él, o después o en el internado o en su etapa de residencia. Esto es muy importante, estos conceptos. Esa fosa tiene una presión controlada, pero está enclaustrada y puede provocarse hipertensión y enclavamiento amigdalino. Malformación de Dandy Walker sería, lógicamente, esto es prácticamente, ya les decía, que lo que es el metencéfalo, la porción más inferior de aquellas 3 vesículas que se formaron, va a dar lugar a metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo, que da lugar a el cuarto ventrículo, cerebelo, etc., no se forma adecuadamente y entonces este vermis está ausente. ¿Y qué provoca? Macrocefalia. Hay una macrocefalia, una zona quística, aumento del perímetro cefálico, nixtasmo y ataxia, porque al no formarse el vermis, o puede haber, o parte del cerebelo, hay ataxia. Recuerden que toda esta afectación de coordinación no aparece. Esto es fundamental, sobre todo dependiente de la fosa craneal posterior. Bueno, pues ya les digo, bye bye, pero no para siempre. Muchas gracias. Recordad que siempre tienen que darle una revisadita a todos estos temas que yo voy dando y relacionar las fosas entre sí. Ya que vimos las 3 fosas del cráneo, la anterior, la media y la posterior, ver que hay una continuidad. En muchos aspectos hay continuidad. Hay pares craneales que se forman en la fosa craneal posterior y van hacia la fosa craneal, hacia lo más anterior, o hacia la región facial, o hacia el ojo. Por ejemplo, el tercer par que se forma en la fosa craneal posterior va a tener su función en el ojo, allá en los músculos del ojo, etcétera, en lo que es el iris, etcétera. Imagínense. Esto hay que relacionarlo entre sí. Solamente se le da por separado, didácticamente y para entenderlo. Pero hay que hacer una integración de todas estas fosas que ustedes vieron, los 3 videos. Hagan una integración y le va a dar a ustedes una mayor posibilidad de entendimiento de lo que es las fosas y las estructuras en su interior. Claro, hay que estudiar un poco de neuroanatomía, porque todas las estructuras que están en estas 3 fosas son estructuras neuroanatómicas. Así que bueno, me despido por ahora y recordad que ya empezamos próximamente con algunos aspectos ya de partes blandas, fascias y algunos músculos de la cabeza para continuar con nuestra anatomía, cabeza y cuello. Así que seguimos adelante, siempre compartiendo, siempre comentar esto, compartir con sus amistades, sus amigos, compañeros de estudio, etc. Y no se olviden de darle a la campanita para que el video les llegue directamente, inmediatamente que yo lo suba. Así que seguimos adelante. Bendiciones para todos. Aquí estamos. Seguimos adelante.